Muy buenos días a todos. La vinculación existente entre el Tecnológico Nacional de México, Campus Progreso, y la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería Química, favorece el florecimiento de proyectos conjuntos. Es así que surge el primer foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros, cuyo objetivo es el de conformar una comunidad sólida de profesores en el área, así como propiciar un espacio para compartir experiencias docentes, ya sea dentro o fuera del aula, exitosas o no exitosas. En ese sentido, el foro tiene relevancia global debido a las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas para el desarrollo de actividades educativas a distancia, causadas por las medidas sanitarias debido a la pandemia en todo el mundo. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy para iniciar las actividades de este evento. Y antes de presentarlas, pues quisiera mencionar que pues esto se está realizando pues con todas las medidas de sanidad y seguridad que esta pandemia nos impone. En primer término, tenemos a nuestros anfitriones, la maestra en ciencias Dalmira Rodríguez Martín, directora de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY y vicepresidenta de la Región 7 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. El licenciado Rodolfo Enrique González Crespo, director general del Tecnológico Nacional de México, Campus Progreso. En representación del maestro Bernardo Cisneros Buenfil, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán, nos acompaña el maestro Gerardo Escaroz Soler, director general de Educación Superior del Gobierno del Estado de Yucatán. También contamos con la presencia del maestro en ciencias Ángel Ramiro Trejo Irigoyen, secretario académico de la Facultad de Ingeniería Química. Nos acompaña además la arquitecta María del Carmen Sánchez González, subdirectora académica y de vinculación. Y en esta ocasión, a distancia, nos acompaña la doctora Ruth Rodríguez Gallegos, profesora investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A continuación, el licenciado Rodolfo Enrique González Crespo, director general de esta casa de estudios, nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los que se encuentran de manera virtual o de manera física, a nuestros participantes, ponentes, y particularmente quiero saludar a una amiga de esta casa, con quien hemos tenido innumerables actividades y además de la cercanía geográfica en la que nos encontramos, a la maestra María Dalmira Rodríguez Martín, directora de la Facultad de Ingeniería Química de la UADY. Hemos tenido la oportunidad de compartir muchos foros, muchas actividades, y hemos trabajado aprovechando, nuevamente digo, la cercanía geográfica que tienen estas instituciones, y bueno, de esa misma forma, la cercanía académica que hemos procurado. Muchas gracias por compartir este evento. Al médico veterinario sostenista Gerardo Escaroz Soler, amigo personal y director general de Educación Media Superior. Gerardo, gracias por acompañarnos. El Tecnológico de Progreso es tu casa, como sabes, y pues saludos también pues, a nuestro jefe, Bernardo Cisneros Buenfil,
y también al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, que siempre está muy pendiente de nosotros, ¿sí? Ángel Ramiro Trejo Irigoyen, secretario académico. Qué gusto tenerte, Ángel. Y bueno, de casa, la arquitecta María del Carmen Sánchez González, la directora académica y de vinculación. Qué gusto hacer equipo contigo, Carmita. A todos ustedes, pues, qué gusto, les digo, tenerlos acá. A todos bienvenidos en este, pues, primer foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros. Y hoy reviste de mayor importancia esta sinergia que hacen los maestros académicos de ciencias básicas, más en este tiempo de pandemia, que dicho sea de paso, hace un momento platicábamos entre directores y decíamos cuánto tiempo más nos va a llevar y qué aprendizajes más tenemos que acaparar y compartir, ¿sí? Y esto pues es posible gracias a la buena relación, al fortalecimiento de esa relación y a la iniciativa, por ejemplo, de los maestros Alejandro López Rentería, Iván de Jesús May Kem, Luis Farfán Matú, ambos de las instituciones de nuestra máxima casa de estudios en el estado de Yucatán, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, y bueno, del Tecnológico Nacional de México en su campus Progreso. Creo que hoy más que nunca el compartir estas experiencias positivas, esta vinculación nos ayuda a fortalecer las ciencias básicas. En este foro vamos a contar con conferencias plenarias enfocadas a la formación de ingeniero, con talleres de formación tecnológica, con ponencias, inclusive con registros de más de 400 asistentes, y finalizará con una asamblea cuyo objetivo es conformar una comunidad de colaboración de profesores de ciencias básicas. Pues como ustedes verán, esto es un esfuerzo colaborativo de académicos de dos instituciones hermanas y auspiciado, por supuesto, por el gobierno del estado. A todos nuevamente les doy la bienvenida y el gusto de que compartamos este foro. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días. En representación del gobierno del estado, escucharemos el mensaje del médico veterinario zootecnista Gerardo Escaroz Soler. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto regresar al Instituto Tecnológico Superior de Progreso. La verdad es que han sido ya muchas las visitas y cada vez que vengo siempre es algo muy importante que tenemos que hacer. Saludo con mucho afecto y cordialidad al maestro Rodolfo González Crespo, compañero y amigo de este director general de este instituto. Saludo a la directora de la Facultad de Ingeniería Química, al maestro Ángel, a la maestra Carmita también. Nos da mucho gusto de parte del maestro Bernardo Cisneros, les manda un saludo y hace votos porque este foro sea un foro de extraordinarias experiencias. Estamos emocionados para dar inicio a este foro de experiencias docentes en ciencias básicas, ya que es la primera vez que un evento de este tipo se realiza en esta institución y deseamos que sea para todos los años. Destaco la importancia de la participación de la UADY a través de la Facultad de Ingeniería Química y resalto la generosidad
que estas instituciones tienen para compartir sus experiencias docentes que seguramente contribuyen y conforman una comunidad académica sólida. Las ventajas de vivir en la época de la virtualidad nos permiten llegar a todos los rincones del mundo. En esta ocasión se abordarán temas de mucha relevancia académica al presentar trabajos, artículos académicos inéditos, los cuales permiten que todos los foristas, alumnos, docentes, adquieran herramientas que puedan servirles para actualizar, mejorar y enriquecer sus conocimientos. Estamos muy alegres, muy contentos porque se dé este foro y estaremos muy pendientes también de los resultados del mismo. Muchas gracias y buenos días. Ahora invitamos a la maestra en ciencias, Dalmira Rodríguez Martín, a dirigir unas palabras y declarar inaugurado este evento. Buenos días. Brevemente, quiero resaltar la gran importancia de este evento. Cuando hablamos de ingeniería, hablamos de ciencias básicas. Las ciencias básicas son el cimiento de cualquier ingeniería, independientemente del apellido que tenga. Entonces, los profesores que se desenvuelven en este ámbito, que tienen la misión de formar a los jóvenes ingenieros dentro de los primeros semestres de sus licenciaturas, se enfrentan siempre a un enorme desafío. Vaya que enseñar matemáticas, física, química es algo nada fácil, ¿sí? Es un reto y cada vez se vuelve un reto más grande porque nuestros jóvenes evolucionan con el tiempo. Tenemos ahora generaciones de jóvenes cada vez más visuales, cada vez más inquietos, cada vez más tecnológicos. Entonces, la adaptación de los profesores tiene que ser cada vez también mayor. Y eso sin perder lo que siempre ha tenido que enfrentar el profesor de ciencias básicas. Primero, enseñar cómo ir más allá de la mecanización, ir más allá de la aplicación de una simple fórmula, sino tener que hacer que el joven entienda cuál es la interpretación física o geométrica. Y luego el siguiente paso, tratándose de jóvenes ingenieros, la pregunta obligada en las ciencias básicas. Y todo esto que me acabas de enseñar y que me costó tanto manejar, ahora ¿para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a aplicar? Porque si no, no tiene caso. Si al joven no le das un contexto, el joven no le va a poner interés y no va a tener un aprendizaje significativo. Y entonces los profesores de ciencias básicas, muy comprometidos, realmente hemos sido testigos de cómo avanzan en su formación. Conozco matemáticos que han enseñado a balancear ecuaciones químicas mediante técnicas de álgebra lineal a nuestros estudiantes de ingeniería química. ¿Y eso por qué? Pues para que el estudiante de ingeniería química vea para qué les va a servir, ¿sí? Conozco gente formada en el área de la física que ha tenido que aterrizarse a temas mucho más allá de la teoría física y explicar la física de los reactores a un ingeniero químico. Entonces, el mérito es enorme, la preparación es continua y la necesidad de estos foros en donde profesores del área compartan sus experiencias, que cada vez son más diversas y avanzan más rápido, pues es evidente. Estoy, la verdad, que impresionada del alcance que alcanzó, del alcance que tuvo este evento, porque empezó como pues una idea de nuestros jóvenes académicos. Y pues hoy me encuentro con la alegre noticia, lo acaba de mencionar
aquí el director del Tecnológico de Progreso, pues de que tenemos una cantidad de participantes impresionante gracias a la virtualidad. Y no solo eso, sino que nos internacionalizamos. Al principio pensábamos que iba a ser algo regional, ¿sí? Y resulta que tenemos participantes de 13 países e incluso de España. Cuando me dieron la noticia, pues yo dije, qué bueno, qué éxito han tenido estos jóvenes. Y qué bueno porque pues el conocimiento hay que compartirlo, ¿sí? El conocimiento hay que compartirlo y esta es la forma que tenemos de avanzar. Pues dicho esto, no me queda más que inaugurar en este momento el foro. Me voy a poner de pie porque se trata de algo muy importante. Y bueno, no tengo en este momento un reloj a la mano. ¿Alguien me puede decir la hora? Ok, siendo las 9:40 horas de hoy jueves 17 de junio de 2021, declaro formalmente inaugurados los trabajos del primer foro de experiencias docentes en la enseñanza de la ingeniería, de las ciencias básicas en la enseñanza de la ingeniería. Enhorabuena, mucho éxito en los trabajos. Adelante. Y bueno, pues ahora les invitamos a todos los que nos siguen desde casa a que permanezcan conectados. En un momento más daremos inicio con nuestra primera conferencia plenaria.
Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. En este momento me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestra distinguida conferencista. La doctora Ruth Rodríguez Gallegos es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Físico-Matemáticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctora en Matemáticas e Informática por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales intereses son la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales para futuros ingenieros a través de modelación y de la tecnología y el vínculo entre la matemática educativa y la comunidad de educación en ingeniería. Sin más preámbulos, le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Ruth Rodríguez Gallegos con la conferencia magistral Construyendo puentes entre las matemáticas y la ingeniería a través de la modelación y simulación computacional. Antes de dejarlas con la doctora, les recordamos a los que nos están viendo en la transmisión que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de nuestro Facebook. Ahora sí, adelante, doctora, la dejamos. Muchas gracias a todos y primero que nada, pues agradecer esta amable invitación y es un honor para mí estar aquí en su primer foro de experiencias docentes en la formación de ingenieros. Me parece un espacio muy necesario y pues espero que el compartir estas experiencias personales pues puedan nutrir también a la discusión en el tema. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, pues recordar que efectivamente yo trabajo hace 15 años en el Tecnológico de Monterrey. Solo para entrar en contexto, pues el Tecnológico de Monterrey es una institución multicampus, es una institución privada en México y bueno, tiene actualmente 26 campus, en el cual pues yo pertenezco al campus Monterrey, en el norte del país. Y un poco de historia sobre el instituto, me parece importante para entrar en contexto con lo que van a escuchar, pues es que el instituto nace en el 1943 y a través de su historia, pues nos hemos distinguido mucho por crear espacios de innovación educativa, ¿no? Crear espacios de aprendizaje para los futuros ingenieros y particularmente voy a hablar de mi experiencia como profesora de matemáticas, en el cual es muy importante pues la idea de incorporar nuevas técnicas didácticas. Y alrededor del 1995 hay un rediseño, que le llamamos el rediseño de los cursos de matemáticas para ingenieros, en el cual el corazón es el aprendizaje activo, el alumno como responsable de su aprendizaje. Y posteriormente, pues vamos a escuchar ahorita, en 2014 se inicia trabajos y este trabajo entra en ese marco, pensando en hacer cambios importantes en la enseñanza de las matemáticas, particularmente en vísperas de un nuevo modelo educativo TEC 21, que recientemente se implementó en agosto de 2019. Obviamente el diseño en el cual he tenido la oportunidad de participar, pues ha llevado desde 2017 discusiones interesantes en el marco de la Academia de Matemáticas sobre cuál es la nueva forma de enseñar matemáticas a futuros ingenieros. Entonces, grosso modo, mi agenda será hablarles un poco de modelación matemática, que es palabra clave de mi tema, hablarles de algunos escenarios que ya hemos probado en el día a día en el aula, hablarles de las iniciativas del ámbito ingenieril y pues voy a adentrarme en un tema que es un nuevo tema que me apasiona, que es la complejidad o la modelación de problemas complejos en el aula. Y finalmente, pues me gustaría compartir algunas ideas muy incipientes sobre esta necesidad de repensar como escuela de ingeniería, la necesidad de un nuevo currículum que algunos llaman un currículum integrado. Y efectivamente, tal como se habló en la introducción de este foro, pues la importancia de las redes de colaboración para poder crear nuevos conocimientos como profesores. Entonces, el día de hoy decidí hacer una introducción muy rápida al tema de modelación matemática, sin duda alguna dentro de mi área de investigación, que es educación matemática, didáctica a la matemática o matemática educativa, pues tenemos muchos años investigando al respecto.
Primero, y creo que muy importante para mis colegas docentes que me escuchan, es decir que ante todo aquí hay una visión de las matemáticas en la cual desde ese rediseño del año 1995, lo que intentamos fue rescatar a la matemática como lo que es, como una actividad humana en diferentes momentos que tenía el ser humano de resolver problemas. Y les comento a los alumnos, es importante que vean a la matemática como esa ciencia que tenía su primera intención resolver problemas del día a día y en el transcurso de resolver esos problemas es que fueron surgiendo esos problemas matemáticos. Consideramos nosotros como grupo que la presentación actual de los libros de texto pues no deja ver a los alumnos esa razón de ser de la matemática en tanto ciencia. También se comentaba al inicio del foro la importancia de relacionar el para qué, ¿no? La necesidad de esos objetos matemáticos que se van acuñando. Para nosotros, yo obviamente trabajo en ingeniería, imparto primero y segundo año a los futuros ingenieros, por lo tanto hablaré de cálculo, hablaré de nociones como derivada, como integral, y efectivamente esos objetos que se ven del lado derecho, pues son abstractos, sin embargo, pues tienen una relación muy fuerte con una realidad, ¿no? Y ahorita hablamos de esa realidad, pero la realidad del futuro ingeniero, como el joven que está ahí, y esa relación entre cómo se vinculan esos dos mundos, pues eso es lo que la comunidad le ha llamado modelación matemática. Y ahí me remonto desde Pollack en el 67 a una gran comunidad que ahorita les platico, Bloom, Nice, Galbraith. Vamos a entender en un primer momento esa relación entre esa realidad que representa el objeto matemático y el objeto matemático en sí. Si bien no me quisiera meter mucho en términos de investigación, dentro de la modelación matemática se tienen alrededor de 40 años, más de 40 años investigando el tema en la investigación educativa. Sin embargo, pues hemos observado aún al día de hoy, 2021, que hay aún falta mucha impacto en las aulas, ¿no? Cuando uno estudia o ve en diferentes medios qué tanto se ha investigado sobre modelación y uno observa el día a día de un aula de una escuela de ingeniería, pues ve que aún hay mucho trabajo por hacer. Creo que esa es parte de que donde pudiéramos colaborar. Entonces, si uno piensa en modelación matemática como esa relación de realidad y las matemáticas per se, pues vamos a ver que hay diferentes perspectivas, ¿no? Y yo me voy a una clásica distinción que aparece en 2006 con Casey Zimmerman, donde ella dice, puede ser una modelación realística aplicada, una modelación más contextual, con fines más psicológicos, una modelación más educativa, que efectivamente persigue fines pedagógicos de aprendizaje o de desarrollar conceptos, una modelación más sociocrítica, ahí vamos a ver mucho a los escandinavos, me parece que un poco a los colegas de Colombia, también están trabajando en esa dirección. Hay una modelación matemática más epistemológica, donde nos interesa ahondar más en el sentido del objeto per se. Y finalmente, algo más cognitivo, que ellos le llaman a esta perspectiva cognitiva una metaperspectiva, dado que aquí nos interesa mucho entender las dificultades de los estudiantes cuando se enfrentan a tareas de modelación. Y de alguna manera este se relaciona con los demás. Para ubicar un poco el trabajo que van a escuchar del punto de vista de investigación, yo me ubico en lo realístico aplicado, dado que tengo un fin muy pragmático, que es enseñar futuros ingenieros, y la necesidad de desarrollar en ellos esa habilidad de resolver problemas, y más adelante eventualmente desarrollar una competencia de modelación. Entonces, no hay que perder de vista que yo soy una profesora de matemáticas, imparto un curso de matemáticas, particularmente voy a hablar del curso de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, dentro de esa idea de mi trabajo diario, pues he pretendido desarrollar el enfoque a través de la modelación. Quiero enseñar matemáticas y usar como medio didáctico la modelación. Quisiera decir algo sobre las comunidades que existen y no me gustaría dejar de mencionar a ICMA, es la Comunidad Internacional de Profesores para la Modelación de Aplicaciones. Esta es una asociación que nace en 1986 y cada 2 años pues tiene la oportunidad de reunirse en un evento. Y es un evento muy interesante, yo recomiendo ampliamente si tienen oportunidad de estar presentes. Cada 2 años también sacan un libro, que son sus memorias, pero está editado por Springer, y podemos ver el estado del arte, digamos, cómo va la comunidad en muchos temas. Ahorita voy a hacer alusión a cuáles son las tendencias en la comunidad.
El próximo evento es 2023 en Alemania, entonces pues, los invito a que lo consideren en su agenda. Entonces, en esta idea de modelación como relación entre la realidad y la matemática, pues Bloom y Nice, que son como dos grandes referentes de esta comunidad internacional, pues hablaba de un tránsito entre dos ideas, ¿no? Tengo la situación real y quiero establecer un modelo matemático, y efectivamente ellos identificaron rápidamente que hay un modelo intermedio que es, en inglés le llamaron el modelo real, ¿no? Real model. Y a través de esa transición entre la realidad y la matemática, pues había mucho que saber o aprender de qué es lo que pasa en la mente del estudiante. Y después, pues, dicen, ese modelo sacó resultados matemáticos y esos resultados los interpreto a la luz de la realidad. Entonces, un poco basado en este y otras ideas, pues yo en mi tesis doctoral, allá por 2007, y está reportado un artículo de Relime 2010, pues acuño esta idea de modelación, como lo ven gráficamente, como un proceso que son varias etapas, cada caja es una etapa, y efectivamente pasa de la realidad a la matemática. Sin embargo, dentro de la formación de ingenieros vamos a estar muy enfrentados a situaciones que se modelan en un contexto diferente al matemático. Por ejemplo, yo hablé mucho del contexto de la física, entonces noten cómo hay un dominio intermedio, que es el dominio físico, donde se espera que el alumno efectivamente pase de esa situación real al modelo matemático y lo haga transitando a través de otras etapas. El modelo físico, por un lado, y yo al Real Model de Bloom y Nice decidí llamarlo el modelo pseudo concreto, en honor a Michel Henry, otro didacta francés, debido a que me parecían unas palabras más adecuadas, ¿no? Y este modelo pseudo concreto, y quizá por aquí va a estar el meollo de todo, nos va a permitir ver la transición de un estudiante o de una persona que aprende a través de modelación de cómo pasa de la realidad a esa matemática, ¿no? ¿Qué entendemos por un modelo matemático? Pues mucha gente va a entender, y yo en lo personal me adhiero a eso, un modelo simbólico, ecuaciones, un modelo numérico o un modelo gráfico, ¿no? Es una acepción muy amplia de modelo, pero efectivamente cuando tú propones a un alumno una situación real, y aquí hablo de realidad entre comillas, por eso vean que a propósito lo pongo como un dominio real muy delgadito, porque realmente la realidad en el aula escolar, incluso en el segundo año de ingeniería, pues es una realidad muy diluida, ¿no? Ya está eventualmente simplificada en los libros de texto o en la situación que uno como profesor le propone al alumno. Sin embargo, eso tiene un valor y como quiera es valioso que eventualmente como profesores tengamos oportunidad de proponer al estudiante ciertas actividades en el aula de clases que les permitan transitar eventualmente en estas etapas. Y a esto es lo que yo le voy a llamar modelación, ¿no? Gráficamente se ve y pues no es un proceso lineal, no vamos de manera ideal de un lado a otro. Vamos a hacer diferentes rutas de modelación, diría Rita Borromeo, y eso me va a permitir entender como profesora y como investigadora qué es lo que está sucediendo en el aula y sobre todo cuáles son las dificultades de los estudiantes en diferentes etapas. La literatura reporta que pasar de la situación real al establecimiento del modelo, pues es una etapa delicada. Vean que hay que hacer que la persona tome diferentes suposiciones sobre la realidad, tomar ciertas hipótesis explícitas e implícitas. Y otra etapa muy delicada, pues es la interpretación de los datos, ¿no? En este regresar de la matemática a la realidad, pues esos datos se confrontan con la realidad, se comparan y ahí hacemos otra etapa muy interesante que es la validación del modelo. Es una etapa muy poco tratada en el ámbito escolar y bueno, creemos que es necesario crear cada vez más situaciones que permitan esta idea de ir validando el modelo, ir mejorando el modelo. Entonces, del punto de vista de la investigación educativa, justo en el 2019, una de las memorias de ICMA, Gloria Stillman nos habla qué es lo que todavía hay que hacer en la investigación. Y a pesar de que si ustedes ven investigaciones, libros, artículos, hay mucho sobre modelación matemática y particularmente en superior, Gloria nos dice, bueno, todavía hace falta más trabajo sobre entender a la persona que modela, al estudiante como un modelador, sobre todo en su nivel de competencia, su capacidad de visualización y pues sus diferentes capacidades, ¿no? Y justamente ahorita que hablaba del diseño de nuevos ejercicios, de nuevas actividades,
el diseño de tareas. Dice, es muy importante empezar a hablar de tareas cada vez más difíciles en el ámbito de modelación y la idea de representación. Entonces, muy brevemente les comparto lo que yo trabajé en mi tesis doctoral. Yo trabajé una situación de la física en estudiantes de último año de preparatoria en Francia. Ellos debían entender cómo funcionaba este aparato de un desfibrilador cardíaco, que es justamente el que está acá arriba, es el aparato que sirve para restablecer el ritmo cardíaco de alguien que sufre pues, una situación. Y la pregunta que lanzábamos, grosso modo, era cómo representaríamos este aparato en términos de un circuito eléctrico. Entonces, pues una respuesta esperada era que el alumno modelara ese aparato de manera simplificada con un circuito RC. Entonces, en su momento, y lo que yo pretendía justamente era jugar con la idea de representaciones. Ya desde la didáctica y por los años 80 y 90 con Arti, con Duval, se nos decía que era muy importante que para decir que una persona sabe un concepto o conoce un concepto, debe ser capaz de identificarlos en sus diferentes representaciones. Y aquí pues muestro las tres clásicas, lo simbólico, lo gráfico, lo numérico. Y esto es una ecuación diferencial. Para los conocedores de la materia, pues sabemos que un circuito RC en su versión más simplificada, pues puede ser justamente una ecuación diferencial de orden 1, que es la que está acá arriba, en su representación simbólica. Aquí está la solución general de la ecuación diferencial. Y lo que vemos en la gráfica y en esta tabla de números, pues es el mismo modelo, pues desde otro punto de vista. Y justamente ahorita que hablaban de que la ingeniería pues tiene apellidos diferentes, pues ese era un reto para mí como maestra, porque mi grupo de ecuaciones había en ese entonces 24 carreras diferentes. Hablarles del contexto eléctrico a esas personas pues no era fácil, no era tan cercano a ellos. Y es cuando empiezo a explorar de la modelación. Allá por los 80 aparece el término de problemas con palabras, que son, ahí está el ejercicio bajito, ahí los libros te platican un problema. Se espera que el alumno pues se haga una traducción de lo verbal a lo matemático, pero es cuando yo empecé a explorar esta idea de experimentar. Justamente ahí por 2010, cuando hacíamos unas primeras pruebas de aprendizaje activo con salones especiales para fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes, pues empezamos a pensar a la clase de matemáticas como un laboratorio de matemáticas. Y la del laboratorio dentro del aula, pues era efectivamente llevar un experimento, ese es un circuito RC, y acercar el experimento o el fenómeno a los alumnos que no lo conocían, que no lo habían visto, ¿verdad? Que no habían entendido o simplemente conocido el contexto eléctrico, y eventualmente hacerlos más cercano a ellos. Y creo que como modelación, esa es una etapa bien importante, que la persona que modela algo, pues conozca el fenómeno, que lo entienda, y segundo, pues que entienda también las leyes físicas o el contexto que está alrededor del modelo. Y después, pues claramente vimos prontamente que esa realidad experimental podría ser complicada y empezamos a crear la idea de usar simulaciones en el aula. De manera, pues no todos los días, pero sí de manera lo más frecuente posible. Por ejemplo, esto es FETS, esto es un simulador virtual de un circuito eléctrico. Cuando no podíamos llevar, por cuestiones de logística o de acceso al equipo, el circuito per se, pues llevábamos o hacíamos un espacio en la clase para que el alumno simulara. Y con ello justamente comprendiera el fenómeno, el cual iba a modelar posteriormente con lo simbólico. Y creo que este tipo de prácticas, como primeras prácticas de modelación, pues son muy valiosas, aportan al alumno pues, pues un bagaje muy interesante. Y bueno, pues como fruto de esto, pues me tocó justamente empezar a crear diferentes escenarios usando tecnología. Y esos escenarios, mi objetivo era crear justamente diferentes tipos de acercar al alumno al fenómeno a modelar. Se da cuenta, si no conocemos el fenómeno, si no lo entendemos, pues poco podríamos hacer, ¿verdad? Y de nuevo cuenta la creación de significados. Una vez que el alumno ya ve la estructura matemática simbólica y ve la solución que está ahí mostrada justamente en esta parte, comprende de mejor manera que esto representa cómo se carga un capacitor respecto al tiempo y físicamente pues lo puede al menos visualizar, ¿no? Que era una parte importante.
Antes de pasar a esta idea de mostrarles algunos escenarios, la parte de abajo hay un pequeño diagrama a lápiz, que es un dibujo de un alumno en aquella experimentación de mi tesis doctoral. Y frecuentemente me preguntan sobre lo pseudoconcreto o ese real model. Y les digo yo, bueno, el pseudoconcreto es algo que está entre la realidad, entre comillas, entre lo que nos rodea y la matemática. Y justamente para mí ese es un buen ejemplo, y me permito ponerlo porque el alumno muestra una iconografía de circuitos, y aquí del lado derecho muestra una bolita con otras dos bolitas que representan las plaquetas de desfibrilador cardíacos, y él escribe en lápiz tórax, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen ejemplo de un alumno, es un equipo de 3 personas que transita de lo pseudoconcreto a lo matemático, sin embargo, pues no pasa totalmente de manera directa a lo matemático, y vamos a ver posteriormente en sus resoluciones matemáticas, en su interpretación matemática, ciertos incongruencias, que también una de las cosas que reportamos ahí por el 2010 fue que eventualmente la comprensión del fenómeno apoyaba de manera importante pues esa realización matemática de las ecuaciones y sobre todo la validación, o sea, el verificar que lo que yo tengo como solución final tiene sentido, ¿no? Entonces creía importante mencionar este ejemplo de lo pseudoconcreto en el contexto eléctrico. Entonces, sobre esos escenarios, pues justamente en varios artículos, y los invito si tienen interés en verlos, pues reportamos la gran ventaja de la simulación, de la experimentación, sin duda como de las que más impacta a los estudiantes, pero nos dimos cuenta que en la academia, me tocó coordinar esa academia de ecuaciones diferenciales, unos 10 años, que era muy importante que en nuestros cursos, en general, pero hablo de ecuaciones diferenciales, que sí la modelación de los fenómenos reales fuera el corazón del curso, ¿verdad? Ese para qué me sirve este concepto o esta idea, era lo central, que era muy importante, aunque ya tiene mucho en didáctica, el juego de representaciones con los alumnos, ¿verdad? Ese jugar entre lo verbal, lo matemático, lo simbólico, era muy valioso, que creo que la experimentación abona mucho, y esa experimentación como matemática, lo digo, lo hice muy de la mano. Él es mi colega Víctor Segura, él es físico de formación, entonces él como colega de la academia nos guió en entender primero nosotros qué era un circuito RC, cómo se podría llevar al aula, y honestamente me acompañó a las primeras sesiones que yo trabajaba esto con mis alumnos en el aula. Y rápidamente, pues nos fuimos a la idea de simulación, ¿no? La simulación, que ahorita voy a dedicarle un poco más de tiempo, pues se nos hizo algo muy práctico, justamente en las nuevas prácticas en tiempo de pandemia. Para mí es algo que hice de manera más frecuente, ¿verdad? Sin duda alguna, estos últimos 15 meses, pues se prestaba muy bien a hacer simulaciones en el aula. Y finalmente decir aquí en este foro, pues que es muy importante para el diseño y la implementación de las actividades un trabajo interdisciplinario entre los colegas de la academia. Particularmente hay gente de matemáticas, pero hay gente de física y también tenemos ingenieros. Y la verdad es que entre todos las ideas que se fueron surgiendo, pues fueron bastante sólidas porque fueron nutridas por discusiones en el seno de la academia. ¿Qué puedo decir sobre la realidad llevada al aula? Pues podría ser desde algo muy experimental hasta algo simulado. Efectivamente empezamos mucho con experimentar, y el experimento físico, que fue desde estudiar la temperatura, estudiar cómo cambia un masa-resorte, un cuerpo sujeto al resorte, y obviamente el circuito eléctrico, pues lo hicimos a través de un entorno tecnológico que fue calculadora y un sensor, ¿no? De voltaje, de temperatura, de movimiento. Después, particularmente me voy a la idea de Tracker, que fue un videoanálisis que yo estuve explorando también en la clase de ecuaciones diferenciales, y el uso de ciertos simuladores ya construidos, o sea, ciertos applets que ellos manipulaban. Y finalmente, pues ahorita voy a hablar de la idea de construir, ¿no? Entonces, pues usamos para el caso de los sensores, pues usamos la tecnología Texas Instrument con su calculadora graficadora, un mini laboratorio virtual. En videoanálisis, pues yo usé Tracker para ciertas experiencias de movimiento, ¿no? Se le pedía al alumno pues que hiciera un video y que luego analizara ese video y diera sentido tanto a la solución de la ecuación diferencial como a la estructura misma. Hay una idea de laboratorio remoto que fue un proyecto muy fuerte del TEC de Monterrey, que sigue vigente, donde se están creando
Este es si alcanzan a ver la foto, pues es un tanque con agua que se vacía, se llena y se vacía. Del punto de vista experimental, en un aula eso es un poco complicado porque tenemos pues muchas tomas de corriente en el aula y perder líquido podría ser peligroso. Sin embargo, hay físicamente un espacio en el TEC donde hay este experimento y a través de una interfase web el alumno puede acceder y hacer el experimento, digamos, de manera real, pero a distancia. Y bueno, sin embargo, en esta modalidad de pandemia, pues nos fuimos mucho a los simuladores, usando uno que se llama PhET, de la Universidad de Colorado, que es uno que está diseñado por investigadores en física, entonces casi siempre están muy validados en el punto de vista conceptual. Y recientemente, pues yo empecé a explorar la idea de ir más allá, que es de lo que les quiero hablar ahorita, que es la creación de un simulador por el alumno mismo, ¿verdad? Que el alumno ya no solo, estos simuladores, el de circuitos eléctricos es arrastrar objetos y crear un circuito virtual. Y hay otros donde hay muchos deslizadores y el estudiante ve repercusiones. Y yo empecé a moverme en la idea, que es lo que les quiero compartir, de ir moviéndome a la creación por el alumno de un simulador. Y para eso, pues sí pensé en un primer momento, ¿verdad? Y está en el tintero, usar entornos como MATLAB Simulink. En ese tiempo se me hacía un poco avanzado, particularmente para mí, y empecé a explorar otra plataforma, que es la que ven ahí, que se llama Benzim, y que tuvo que ver con otra idea como más amplia, ¿no? Sobre la idea de modelación. O sea, tuve que evolucionar una idea de modelación bajo una técnica muy precisa para adentrarme en esta idea de un simulador, le llamamos de cajas y flujos, ¿no? Stock and flows. Y bueno, esa es toda una idea que ahorita platico con ustedes. Entonces, sobre el ámbito ingenieril, o sea, ¿qué está pasando actualmente en las escuelas de ingeniería? Pues sin duda alguna, pues tenemos una revolución prepandemia y ahora no se diga después de la pandemia. Ahorita que estamos recién saliendo algunos institutos ya a la presencialidad de nueva cuenta o a la nueva normalidad, pues es momento de seguirnos replanteando cuál es la formación de ese futuro ingeniero, cuál es ese perfil que necesitamos para un ingeniero del siglo XXI. Y esta discusión pues ya la traía hace tiempo, ¿verdad? Algunas universidades internacionales. Yo ahorita voy a hablarles de este reporte que me gusta mucho de Burnham-Hill en 2008 de Reino Unido, pero no, creo que no es el único en esta dirección. Hay una sociedad muy interesante que se llama de Educación para la Formación de Ingenieros, CEFI, es la Comunidad Europea, creo que son las siglas en francés, pero ellos en su página de internet tienen diferentes documentos que valen la pena tener en mente. Particularmente me gustaría hablar del marco de referencia del currículum en educación de la ingeniería. Ese es un esfuerzo de toda la Comunidad Europea, de todas las instituciones de educación superior en ingeniería, donde hacen una lista, un listado de las habilidades, le llamaban ellos en ese tiempo, a la postre podrían ser competencias, de esas habilidades necesarias para el futuro del ingeniero del siglo XXI. Y sin duda alguna, modelación a veces aparece de manera explícita y a veces pues aparece descrita en sus etapas, ¿no? En cada una de esas etapas, esas habilidades son pues casi el corazón de este marco de referencia. También tienen algunas sobre las habilidades de los graduados, las competencias de egreso. Y no quiero dejar de mencionar, pues, otros documentos. Eventualmente era Visión 2020, ahorita ya nos estamos moviendo al 2030. De la Academia Nacional de Ingeniería en Estados Unidos, acaban de publicar en 2020 este artículo de ingeniería en época de pandemia y también un esfuerzo muy importante de fomentar pues la inclinación a áreas de ingeniería desde los niveles básicos, ¿no? Desde el kinder hasta preparatoria, también varios esfuerzos de ir construyendo esa idea. Y sobre las nuevas propuestas, pues he visto que muchas instituciones de educación superior, y me parece que la suya pueda no ser la excepción, pues se está moviendo a las nuevas visiones, ¿no? Recientemente era 2020, ya pasó el 2020, ahora al menos en el TEC nos estamos moviendo a la visión 2025 y bueno, se están creando pues nuevas estrategias para ir mejorando pues la educación de los ingenieros. ¿Qué dice Burnham-Hill ya desde antes? Pues que si era necesario un perfil de un nuevo ingeniero y ese perfil del nuevo ingeniero pues era sin duda alguna necesario
pues seguir pensando en cómo desarrollar las competencias disciplinares, ¿no? Matemáticas, tecnología, ciencia y ingeniería, pero ya desde entonces ellos resaltaban la importancia de algo que son las famosas habilidades suaves o competencias genéricas, yo diría más o menos. Es muy importante, dice, que un futuro profesionista del siglo XXI, y particularmente un ingeniero, pues tenga esas habilidades de pensamiento holístico, de investigación crítica, de aprendizaje activo y pues una capacidad de comunicación escucha. Entonces, no han dado mucho porque mostré gráficamente la modelación matemática, pero cuando uno lee las subcompetencias, si pensamos a la modelación como una competencia, si uno lee las subcompetencias, efectivamente estas están presentes, ¿no? Y me llama la atención, y por eso subrayo pensamiento holístico, fue una que particularmente me llamó mucho la atención desde hace algunos años, que es esa capacidad del ingeniero de poder ver el gran cuadro, ¿no? De poder entender el todo y sobre todo, pues las interacciones de los elementos que conforman el todo, ¿no? Entonces, hablando de esas habilidades genéricas, todavía llamadas habilidades por varios documentos, pues no es de extrañarse que también varias instituciones, y entre ellas el TEC, pues empezó para el nuevo modelo educativo, pues a ahondar mucho en la idea de la importancia de las competencias transversales, ¿no? Y particularmente nosotros a partir de TEC 21 tenemos 7 competencias transversales que se buscan desarrollar a lo largo de los 4 años. Y me llama mucho la atención a mí la de razonamiento para la complejidad. Ahí que quedó adentro como su competencia, pues quedó pensamiento sistémico, científico y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, dentro de este razonar para la complejidad del futuro ingeniero, pues había esta idea del pensamiento sistémico, que lo digo ahora, es una especie, no tal cual, puede haber debate ahí, pero una especie de sinónimo con el pensamiento holístico, ¿no? Y sobre esa idea, y noten el nombre de la competencia macro, necesito desarrollar en el alumno un razonamiento para lidiar con la complejidad, es que empecé a considerar el moverme todavía más a cómo poder incorporar en el aula de clase, en el aula de matemáticas y en una clase de ecuaciones diferenciales, la idea de modelar problemas cada vez más complejos, cada vez más reales y un poco más abiertos, ¿no? Que ese es pues el reto de nosotros, ¿no? Y entonces ahí se vino a poner a la mesa el tema de la complejidad, ¿no? Entonces, ya hay muchos foros internacionales que hablan de la modelación y hablan de la modelación de problemas complejos o modelación con complejidad, ¿no? Es todo un tema, que eso es de las últimas cosas que estoy haciendo. Particularmente, pues, CEFI, la Sociedad Europea, los últimos reportes de 2018-2020 han sido alrededor de la complejidad, como la nueva normalidad. Y en lo que son los niveles básicos, ¿verdad? La NSTM, que es el Consejo de Profesores de Matemáticas en Estados Unidos, vean cómo ya desde el 2015 apuntalaba a los maestros de básica que era muy importante empezar a desarrollar en nuestros estudiantes esa capacidad de comprender primero la complejidad y empezar a desarrollar habilidades para resolver problemas de tipo complejo. Y que la resolución del problema en sí permitiera una mejora en la calidad de vida desde el punto de vista social, económico, de muchas personas, ¿no? Entonces hay una idea de resolver problemas más reales, más complejos, desde etapas tempranas, y también que el interés de ese problema pues sea de beneficio para muchos más, ¿no? Entonces creo que hay dos ideas interesantes. Entonces, dentro de nuestra comunidad, pues esta idea de la complejidad es bastante nueva, sin embargo, ya hay trabajos. Aquí menciono al de France Caron. Ella es una colega de Montreal. Y justamente este dibujo, que son otra vez cajas y flujos, está representando en un software que se llama Stella la idea de el famoso problema que es de ecuaciones diferenciales, o lo vemos mucho ahí, de famoso presa-depredador, ¿no? Como aquí hay 4 especies, como 4 especies de animales coexisten en un ecosistema y qué provoca la interacción entre ellos, ¿no? Es un problema que entra en la categoría de complejo, entendiendo la complejidad como aquellas situaciones donde la causa y el efecto
pues son distantes en el tiempo. Es difícil ver ese impacto en el corto y a veces mediano plazo, y de ahí que el problema sea complejo, ¿no? Ese es un ejemplo, me parece interesante. Y aquí traigo a colación lo que decía Stillman. Stillman decía, es muy importante que nos empecemos a plantear cómo diseñar problemas cada vez más complejos, más amplios, que permitan diferentes soluciones, que los contextos sean más realísticos, que haya muchas preguntas alrededor de ese problema y que permita, bueno, hablar de algo que se vaya a decir la autenticidad del contexto, ¿no? El problema del tráfico es otro que ha sido también ya reportado por Stender, también recientemente, y son algunos problemas que se están empezando a considerar, ¿no? Y estamos hablando de en el aula, ¿no? De clases. Y entonces esto me lleva a mi otra idea de, ¿y qué tal si los alumnos construyen un modelo, ¿va? Por ellos mismos? O sea, construyen un simulador. Y para ello les decía que me metí en otro tema, acompañada de un colega que se llama Rafael Burguet. Él es ingeniero industrial y de sistemas, y en colaboración pues empezamos a adentrarnos en la dinámica de sistemas, ¿no? Entonces fue moverme de la idea de meter modelación en ecuaciones diferenciales y ahora pensarlo desde el ámbito de una nueva disciplina que me da una nueva técnica y una nueva forma de abordar un fenómeno. Entonces, lo primero que aprendí fue que el pensamiento sistémico u holístico iba a ser esa habilidad de la persona de poder ver el gran cuadro, de entender esas relaciones, esas interconexiones. Porque los sistemas van a ser un conjunto de elementos que están justamente interconectados y que cada sistema va a tener una función o propósito. Entonces, desde ese punto de vista, pues empezamos a adentrarnos en darles a nuestros estudiantes de ecuaciones diferenciales esas herramientas. Este trabajo no era del todo inédito, nos basamos mucho y también tuve la oportunidad de colaborar con ella, con la doctora Diana Fisher. Ella empezó a crear estas ideas desde preparatoria en Estados Unidos. En Portland, ella empezó, tiene un par de libros al respecto, cómo iniciar a los alumnos en la idea de dinámica de sistemas y cómo a través de esas ideas fomentar el aprendizaje del cálculo, ¿no? Y lo que Diana dice que le llaman en el vocabulario de ellos los diagramas de stock and flows, de acumuladores y flujos, pero Diana dice en dinámica de sistemas, ahí vemos claramente nuestros dos protagonistas, ¿no? Que para mí es la integral y la derivada, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar unas gráficas y para entendernos mejor, pues hay 4 elementos base en dinámica de sistemas. Tenemos esta caja que se llama acumulador, que justamente es la cantidad que se está acumulando, por eso es un cambio acumulado para mí, y a eso lo voy a entender como integrales. Y ahí viene la idea del alumno de integral como cambio acumulado. Y la otra protagonista es este flujo, que es una flecha que me va a decir cómo crece algo, cómo se vacía algo, ¿no? Y obviamente tenemos la línea azul, que son las flechas, y obviamente este elemento, que el software le llama variable, pero para nosotros lo podemos entender como un parámetro del modelo. Entonces, la idea de mapear todo lo que sabemos, y les encanta dinámica de sistemas, la analogía de la bañera, pues nos dicen, tengo un tanque con agua, les hablaba ahorita, que se llena con algo que le meto, agua que entra, y se vacía con algo que sale. Y este es lo que llamaban un diagrama de cajas y flujos, ¿no? Y entonces en Vensim, lo que quieres animar al alumno es que vea esas relaciones entre que abro la llave, pues se llena el vaso, vacío el vaso, pues se va vaciando en volumen. Entonces, esa causalidad, esas relaciones causales entre elementos, se mapea, ese es un diagrama causal, y se mapea eventualmente en un diagrama un poco más sofisticado, que es el que están viendo, y el alumno lo puede crear una vez que haya entendido el problema modelar. Algo interesante de la idea de dinámica de sistema es, quiero entender la problemática, quiero entender el problema de entrada, y una vez que lo entienda, en los elementos y en sus causas y efectos, lo puedo mapear en un software, como lo que es Vensim. Que es importante decir, Vensim es un software gratuito, ¿no? Entonces, nos permitió que cada alumno lo bajara y que cada quien hiciera este ejercicio. Entonces, en lo que está reportado, y los invito, si quieren saber más de esta primera experiencia ya por 2015, un artículo que hicimos donde platicamos cómo diseñamos un par de sesiones, donde a los alumnos les enseñábamos qué era
la esencia dinámica de sistemas, por qué la necesidad de esta nueva forma de modelar y cómo podíamos representar en un software estas representaciones gráficas, que a ojos de lo que platiqué al inicio, pues es una nueva representación, ¿no? Yo le llamaría una quinta. En la triada clásica más lo verbal, esta se suma como una quinta, ¿no? Y la apuesta que tenemos nosotros desde esta idea es que esta forma de que el alumno entienda o vea este diagrama le va a permitir una mayor comprensión del fenómeno a modelar. Y en la tarea de irlo él mismo construyendo, porque esto lo construye el alumno, o lo vamos guiando nosotros en esas 2 sesiones, el alumno va pudiendo entender qué representa este modelo. Entonces, bueno, pudiera explicar casi cualquiera, pero básicamente, pues, de la sesión 1 parte B es el famoso problema de las mezclas. Es el tanque que tiene agua que entra y sale. Y luego abajito le pusimos, no, más bien en la parte superior le pusimos la sal. Los que impartimos la clase de ecuaciones sabemos que hay un problema que es muy clásico, pero es muy interesante, porque casi todos intuitivamente conocemos esta idea de concentración y que cuánta concentración hay en el agua de salida. La idea que se le propone a los alumnos es que ellos construyan ese modelo por sí solos. Una vez que obviamente conocen el fenómeno, de hecho lo han matematizado previamente con el maestro, y después se les invita a que lo hagan directamente en un diagrama de cajas y flujos directamente en el software. Y el software tiene la capacidad de hacer programación gráfica, no programo nada, sino arrastro elementos y voy creando ese simulador. Obviamente la gran ventaja es que cuando yo le doy a un stock, dame la gráfica, como lo están viendo aquí, de la parte superior, sesión 2, parte A, es la del virus. Si tú le dices al software, dame cómo se comportan los infectados en el tiempo, pues te arroja directamente la solución gráfica, ¿no? Que es el comportamiento de los números de enfermos en el tiempo. Entonces, un poco esta experiencia nos llevó a pensar que era muy valioso, muy importante que pudiéramos empezar a implementar en el aula de clases este tipo de experiencias, ¿no? Y me gustaría decir una última más, nada más para dar contexto. Un problema complejo que también hemos abordado con ellos, con esta técnica, ¿no? Con todo este background detrás, pues es la idea de cómo justamente en Presa Depredador, pues el famoso problema del lobo gris en el parque Yosemite, en Estados Unidos, de Yellowstone, disculpen, cómo se fue incorporando una nueva especie en un ecosistema fijo y cómo este pequeño cambio en el 95, o un cambio que no parecía tan relevante, repercutió en los años presentes, es 2019 y 2020, en que hay un efecto como los lobos cambiaron el cauce de los ríos. Entonces, la idea aquí de incluir en la enseñanza de las matemáticas en educación superior, la idea de este tipo de problemas cada vez más complejos, y ese es un mini ejemplo, quisiéramos ir más allá, pues es la idea de tener que incorporar nuevas prácticas de modelación, nuevas técnicas de modelación. Decir que la parte simbólica pues es muy valiosa, es un problema que se obtiene de un libro clásico como es SIL. Sin embargo, la apuesta es que este simbolismo para ciertas personas puede ser muy pesado su interpretación, y particularmente lo que hace una representación gráfica como esta de cajas y flujos, y ahí están viendo el mismo modelo simbólico, lo están viendo gráficamente en este otro diagrama de Stock and Flows. Están viendo cómo hay 3 especies, como pues aquí vean los flujos, los lobos, si nacen lobos y pues si se mueren por la competición, pues es normal, hay un cambio en la cantidad de lobos, y cómo estos a su vez pues se comen a los alces, ¿verdad? Y cómo los coyotes comen alces, y cómo hay una interrelación de todo. Entonces, un poquito la apuesta que estamos haciendo es que es importante empezar a incorporar este tipo de prácticas en la formación de ingenieros que les permitan a ellos pues tener como ese otro enfoque, ¿no? Otra manera de desarrollar una habilidad, una competencia de modelación a través de una nueva técnica, ¿no? Que eso, pues también incluye el manejo de un nuevo software. ¿Cuál es la idea o hacia dónde vamos con esto? ¿O cuál es una ventaja? Pues que estos problemas sin duda alguna son más auténticos, son más reales, y permite justamente dinámicas de sistemas crear escenarios, ¿no? Les decimos a los alumnos, en el caso de las especies, ¿qué sucede en esas especies, no? Dices, bueno,
si yo me dedico o me limito a ver una ventana de tiempo de 10 años, del 95 al 2005, pues veo que las especies se comportan más o menos igual. Si posteriormente amplío mi ventana del tiempo, que es el dominio, a 50 años, pues empiezo a ver pues unos comportamientos que son los que estamos dándonos cuenta apenas al día de hoy. Y sin embargo, si yo amplío esto a 100 años, que ya sé que el tiempo de vida de una persona es menor a eso, sin embargo, en términos de complejidad, pues ahí vemos que efectivamente hay un patrón, hay una oscilación entre las poblaciones y finalmente te permite tomar medidas, ¿no? Una idea de la técnica de dinámica sistema es entender el problema y eventualmente tomar ciertas medidas, establecer ciertas políticas, ¿verdad? Y poder evitar problemas en el futuro. Otro problema complejo, sin duda alguna, es cambio climático, ¿verdad? Son de las cosas que están haciendo en dinámica de sistemas. Y pues recientemente, para que vean la potencia del software, está ahí, repito, Benzim, esto es gratuito, y recién empezamos con la pandemia COVID, se empezaron a crear simulaciones hechas por expertos de justamente el contagio de virus en pandemia, ¿no? Y vean, este ya es más sofisticado, esto fue creado por un experto, y entonces permite tranquilamente ir viendo esos escenarios que, como saben, ¿verdad? El día a día nos está permitiendo ver pues de manera muy, muy a corto plazo. Entonces, todo esto, cuando digo vamos a construir puentes entre la ingeniería y la matemática, me refiero un poco a eso. Creo que como profesores de matemáticas hay que empezar a ver lo que están haciendo otras comunidades, y esto particularmente es una comunidad que se llama Dinámica de Sistemas. Tienen su sociedad, tienen sus revistas, tienen sus congresos, y justo con la colaboración con mi colega Burguet y su servidora, pues empezamos a ver esos pequeños puntos en común que podían ser llevados al aula de matemáticas, ¿no? Y todas estas experiencias fueron piloteadas en un curso de ecuaciones diferenciales. Platico de manera honesta que lo empezamos a pilotear con grupos que le llamamos honors, que son alumnos muy destacados, pero eventualmente este último año en pandemia tuve la oportunidad de hacerlo en un grupo regular. Y bueno, los resultados están por publicarse, salieron el 2 de junio en una tesis doctoral. La verdad es que los resultados en términos de desarrollo en competencia de modelación y de pensamiento crítico son bastante alentadores, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que habría que empezar a voltear a hacer. Y finalmente, pues, ¿a dónde nos lleva esto? Esta idea de ir juntando o haciendo comunión con otras comunidades, ir viendo esos puntos en común y llevarlas al aula de matemáticas para enseñar matemáticas, pero que el hilo conductor sea la modelación, pues nos ha llevado a muchas instancias a replantearnos la idea de un nuevo currículum integrado, ¿no? Lo van a ver de muchas maneras en la literatura, pero le llaman un currículum donde esté más integradas las ciencias básicas, justamente. Y pues muchos a eso le llaman STEM, ¿verdad? Cómo desarrollar en una futura persona del siglo XXI habilidades en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Entonces, también van a ver mucho en la comunidad de educación de la ingeniería. Me gusta mucho hablar de este artículo de English, que nos habla del gran reto que tenemos los maestros para este acrónimo STEM. Somos la cuarta letra, somos la M, y dice, pareciera que si no participamos de manera activa, la M pudiera ser muy minúscula o muy poca participación, ¿no? Porque cuando empezamos a crear proyectos interdisciplinarios, pues a veces la matemática parece quedar un poco de lado, y debería haber una comunión de las 4 disciplinas en la integración del currículum, que las 4 tuvieran un valor importante, ¿no? Entonces, ella habla de que debemos de integrar de manera, pues ya pasar de lo disciplinar a lo multidisciplinar, irnos a lo interdisciplinario, que creo que estos esfuerzos que comparto con mi colega de sistemas, y tuvimos otra experiencia con la gente de mecatrónica también, creo que van para allá, ¿verdad? Cómo crear proyectos entre las diferentes disciplinas, las diferentes ingenierías con matemáticas, pero es que sin duda el futuro va a ser lo transdisciplinario. Y noten que la característica es que el conocimiento y las habilidades que se aprenden aparecen entre 2 o más disciplinas que se aplican a resolver problemas reales y que le empiezan a dar pues una forma al aprendizaje de aprender, ¿no? A la experiencia de aprender. Entonces,
creo que nos tenemos que mover como institutos de formación de ingenieros en esa dirección, hacer una enseñanza más transdisciplinaria. Y pues quisiera compartir algún esfuerzo, un esfuerzo que estamos haciendo desde el TEC de Monterrey, justamente con el nuevo modelo educativo, ¿no? Entonces no voy a hablar aquí del nuevo modelo educativo porque es súper amplio, pero entre sus 4 componentes base, me gustaría hablar de aprendizaje basado en retos, ¿no? Entonces, se están replanteando algunas instituciones como mover el currículum o reajustar el currículum alrededor de algo, y ese algo, pues el TEC decidió llamarle un reto. ¿Qué es un reto? Bueno, pues ahí los invito a leer, ¿verdad?, una serie de recursos en nuestro Observatorio de Innovación Educativa. Son, si asisten a la página, van a ver ahí en la página de Dutrends estos fascículos, y hay uno dedicado a aprendizaje basado en reto. Pero les platico aquí entre nos que un reto va a ser un problema, ¿verdad?, pero muy amplio, justamente en el sentido de lo que dice la comunidad, de que sea un problema auténtico, un problema que permite muchas preguntas, que nos dé muchas soluciones, y que eventualmente la guía al estudiante sea cada vez menos, ¿no? Sí está guiado, obviamente, pero hay que dejarle al estudiante que pues desarrolle estas habilidades tanto transversales como disciplinares. Y entonces en el nuevo modelo educativo se empezó a crear esta idea de, pues, ¿qué tal si ahora la enseñanza va a ir a que el alumno desarrolle diferentes retos? Y esos retos, pues, están basados en la realidad. Entonces, en esta idea del nuevo currículum o de las nuevas propuestas, sí se replantea toda la estructura curricular. Particularmente en el TEC estamos viendo que los primeros 3 semestres sea una fase de exploración, luego obviamente venga una fase de enfoque y finalmente, pues, la especialización, ¿no? Y por decirles algo, les quiero decir que, por ejemplo, esta es una malla curricular en el nuevo modelo TEC 21, que recién lo implementamos en agosto de 2019. Obviamente viene la pandemia en marzo de 2020 y bueno, hemos tenido muchos aprendizajes en esa dirección. Lo que quiero resaltarles para efectos de mi plática son estos bloques, ¿verdad? Se llama bloque, aquí en colores celeste. Sobre todo voy a hablar de los primeros 3 semestres, que es donde participamos más ciencias básicas en la parte de exploración, ¿no? Y en esos bloques nosotros animamos a los estudiantes de ingeniería a vivir un reto de una avenida, ¿no? Tenemos 4 avenidas, que es computación, que es la gente de biotecnología, de computación, y todos los demás entraban en innovación y transformación, ¿no? Yo he trabajado mucho con los industriales, con los civiles, con los de alimentos y eventualmente con la gente de ciencias, que es la gente de matemáticas y física. Y en esos bloques, que son de muchas más horas, lo grande es por las horas que le dedicamos ahí, pues lo que dice el nuevo modelo es, pues vamos a trabajar en bloques, y dentro del bloque, el corazón del bloque es que el alumno realice un reto. Y ese reto, pues es un problema, ¿no? Que tiene que trabajar en él, en equipos. Mantuvimos una unidad que se llama materia, entramos nosotros como matemáticas, pero también una parte importante en la nota y del curso es un proyecto sobre una situación problema, que es un reto más chiquito, más acotado, más escolar. En el reto, pues vean que hay un 60% de la nota que tiene que ver con ese reto. Y bueno, pues tiene que a veces el alumno se esperaba antes de la pandemia que construyera incluso un prototipo, ¿no? Entonces, desde el primer semestre, si se acuerdan, aquí en MIC Maya, desde el primer semestre el alumno ya está trabajando en el bloque 0, le damos la bienvenida y en este bloque que le llamamos 0, el alumno empieza a crear mini retos de una semana y estos retos, estos bloques son de 5 semanas. O sea, cada 5 semanas hay un reto, cada 5 semanas hay un reto. Y algo importante respecto a lo que dice Lead English es que nosotros, como áreas STEM, áreas de ciencias, áreas de matemáticas, empezamos a crear estos pequeños módulos de aprendizaje que van abonando al reto. Entonces, en términos de horas, ¿verdad?, para los que lo están viendo por primera vez, esto es como las horas son 60 horas del reto, del bloque, perdón. De esas 60 horas, pues una buena parte de las horas van al reto. Y nosotros, como un equipo interdisciplinario de profesores, entramos en la ecuación aportando pequeños módulos de conceptos matemáticos, en mi caso, conceptos de computación o de física, ¿no? Uno de los módulos más grandes son de física,
pero la idea es abonar a que el estudiante tenga los elementos teóricos para desarrollar un reto muy preciso y muy concreto, ¿no? Entonces, pues en términos muy generales y a manera nada más de dejarlo ahí como tema de discusiones futuras, estos son algunos de los esfuerzos que hacen algunas instituciones, como el TEC de Monterrey, para empezar a no solo ir a modelación de fenómenos concretos o un poquito más complejos, sino ahora sí adentrarnos de un problema más abierto, que acá la comunidad le llamaría complejo, ellos le deciden llamar reto, ¿no? Y hay toda una teoría y que les invito a ver ese bloque. Pues era un poco lo que yo les quisiera compartir, sin duda alguna, pues es un tema muy amplio, ¿eh? Me gustaría concluir mi charla pues invitándolos a que se unan a una red de colaboración. Veo que quizá también aquí tienen o van a presentar una nueva red. Habemos muchas redes de colaboración en ese sentido. Particularmente yo pertenezco a una que es un grupo que se llama así, Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa. Esa es nuestra página de internet. Nosotros creamos este grupo en 2014, diciembre de 2014, y justamente éramos varios colegas que cada congreso, cada evento coincidíamos, cada quien llevaba justamente este tipo de experiencias personales, cada uno hace mucha innovación educativa en sus instituciones, en sus grupos, y la idea era crear esta red pues conjunta de investigadores latinoamericanos, no solo mexicanos, aunque somos muchos de México, que podamos compartir estas experiencias y ir nutriendo, ¿no? Y eventualmente, pues, crear proyectos de grupo, ¿no? Proyectos conjuntos, artículos conjuntos, etc. Entonces, ellos son mis colegas que son actualmente miembros, son los miembros más activos, fundadores. Por la doctora Diana del Carmen Torres y Jesús Hinojos de Sonora, el doctor Luis Fernando Plaza de Colombia, el doctor Fernando Cajas de Guatemala, el doctor Alberto Camacho y la doctora Bertibón Sánchez del Instituto Tecnológico de México en campus Ciudad Jiménez Ella y Chihuahua 2L, y el doctor José Ismael Arcos de la Universidad Autónoma de Estado de México. Obviamente, cada evento, pues nos juntamos, invitamos a que más gente se una a nuestra página de Facebook, a nuestra página web, que nos sigan en YouTube. Y la idea es que eventualmente pues crear una red pues mucha más amplia de colegas latinoamericanos, ¿no? Entonces, si quieren conocer un poco más del grupo, ahí está nuestra página web. La verdad es que se está estrenando. Y este año de pandemia, quiero compartirles que tuvimos pues un año muy productivo en términos del grupo. Gracias a Zoom nos reunimos cada 15 días durante marzo de 2020 a la fecha. Estamos en un seminario interno y decidimos lanzar un seminario externo vía Facebook. Y acabamos de cumplir hace unos días, unas semanas, un año del webinar, ¿no? Están en YouTube todas las conferencias previas, si las quieren ver, están muy interesantes. Invitamos a gente experta latinoamericana. Hemos tenido paneles y bueno, ha sido un año de verdad bastante productivo, ¿no? Pues los invitamos a ser parte del grupo interno o a seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues próximamente estaremos trabajando bajo la dirección de Ivonne Sánchez y la doctora Diana Torres, un libro que se llama Las mujeres en la enseñanza y la ingeniería, relatos, experiencias, ¿no? Entonces, hemos tenido un año bastante bueno y la próxima semana, el 28 de junio, estaremos en RELME 34, que es un foro latinoamericano, y los invitamos a unirse a nosotros, ¿no? Y pues por último, a invitarlos a un panel que vamos a tener en el webinar como grupo para festejar nuestro primer año de trabajo intenso en vía Facebook. Entonces era un poco de lo que yo quería compartir, un poco experiencias efectivamente que han sido muy gratas, que ha sido mucho aprendizaje con alumnas doctorales, Samantha Quiroz, Claudia Jacqueline Acebo, y pues con varias tesis de maestría por ahí, ¿no? Entonces, pues me quedo a sus órdenes, está mi correo electrónico y pues muy gustosa de escuchar sus preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, doctora, por tan interesante conferencia. Y bueno, tenemos acá unas preguntas que nos hicieron llegar. Bueno, la primera es de Key Chacón Rivadeneira. ¿Cómo cree usted que en el nivel de preparatoria
podamos crear estos vínculos para preparar mejor a nuestros estudiantes que van a incursionar en el ámbito de la ingeniería. ¿Qué pasos deberíamos seguir y cómo deberíamos de iniciar? Hola, pues sí, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Y bueno, he compartido ahorita de manera muy breve, pero tenemos por ahí algún escrito, recuerdo con Samantha Quiroz, de nuestro aprendizaje como paso a paso. Samantha quería un ABC de cómo empezar. Y creo que este ABC es muy útil para la gente preparatoria e incluso para niveles básicos, ¿no? Y sin duda alguna es la formación del profesor, ¿no? Lo dije muy rápidamente, pero es el profesor mismo debe empezar a capacitarse y adentrarse a aprender esa relación primero, ¿no? Yo en lo personal lo hablo por mí, yo desconocía muchas cosas de las que hablé hoy, o sea, no sabía nada de dinámica de sistemas, no sabía nada de circuitos eléctricos, y el primer paso fue esta acción colegiada de que todos los de la academia entendiéramos esta relación con la realidad, cómo iba a ser, o ese experimento, cuál iba a ser su función. Entonces yo creo mucho en las academias, en las discusiones colegiadas, y después una capacitación al profesor, ¿no? Porque creo que sin estas herramientas, pues la confianza en el grupo pues, se puede perder muy rápido, ¿no? Entonces sería mi primer consejo, a crear una comunidad, ya sea oficial o no oficial, de aprendizaje, identificar personas claves que te puedan introducir a otras técnicas, ¿verdad? En mi caso, tanto el doctor Rafael Burguet como otro colega que se llama Francisco Palomera, fue un poco en el pasillo y sería bueno hacer el experimento, y entonces ellos se unieron al grupo y nos dieron literalmente capacitaciones de pues una semana, ¿no? Nos juntábamos a hacer experimentos, compartíamos mucho, mira, voy a hacer este experimento, como ves, te lo corrijo, voy contigo, te ayudo, y siempre compartíamos mini ponencias en el marco de la academia. Y creo que eso nos mejoró mucho, ¿eh? Esto que presento ya está en la versión, la cuarta, la quinta, ya muy trabajada. Y creo que ese sería mi primer consejo. Obviamente el otro consejo es ver lo que ya está publicado. Hay mucho publicado en medio superior. Hay un proyecto muy interesante que participé, que dirigió el doctor Ricardo Cantoral y la doctora Daniela Reyes con la SEP, con media superior, y ahí ya ellos empezaban también a trabajar con maestros de media superior con textos de modelación, ¿no? Ellos le llaman matemáticas en contexto o algo así, pero empezaban a invitar a los maestros a que vieran unas actividades de modelación ya aprobadas por tesis doctorales, pero que también vivieran esa experiencia. Me acuerdo que ellos diseñaban en una etapa de la capacitación que tuvimos la oportunidad ahí de participar. Entonces Muchas era mi gracias. primer consejo, y pues crear redes. La verdad es que este grupo y otros que tengan, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y nos vamos acompañando. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Luis Farfán. ¿Cuál ha sido el principal reto para seguir trabajando la modelación durante la pandemia? Pues es una muy buena pregunta. Fíjate que de alguna manera siento que benefició la parte simulación. Justamente yo no me había atrevido a hacer esta experiencia de dinámica de sistemas. Le dedico 3 clases de hora y media, y pues hay que enseñarles a los alumnos cómo se usa el software, cómo se usan algunos pequeños modelos y luego dejarlos hacer. Y gracias a la pandemia me animé a hacerlo en cursos regulares. La verdad es que sentí yo que fue al contrario, que fue una gran ventaja, porque pues a veces en el salón, cuando no teníamos la parte de la computadora, yo les decía, traigan la próxima clase su computadora para hacer una simulación. Ya la mitad del salón se lo olvidaba. En caso de pandemia, todos la tenían enfrente. Entonces, pude hacer varias simulaciones, pude hacer esta experiencia dinámica de sistemas, y para atraer la atención, que ese fue pues uno de los mayores retos en la pandemia, tener la atención de los estudiantes, fui filtrando algunos videos, algunas explicaciones de problemas concretos, y creo que en mi caso como fue muy favorecedor esa experiencia. Obviamente me fui 100% a simulación. El gran reto, por ejemplo, en los bloques que hablé del TEC o en las clases, fue la parte experimental. Ya no se podía pedir esa parte física experimental, en mi caso, pero la verdad es que la parte de simulación me funcionó súper bien. Me gustó mucho.
Muchas gracias, doctora. Una pregunta más de Ramiro Saldaña. En la lámina 34 mostró el problema de las mezclas con el modelo dinámico basado en flujos y cajas. ¿Admite a su vez un modelo pseudo concreto? Si es sí, ¿cómo crees que sería este? Y felicidades y muchas gracias por compartir sus investigaciones y llevarlas al aula. Pues una excelente pregunta, Ramiro. Efectivamente hay un modelo de cajas y flujos. No sé si admite un modelo pseudoconcreto, pues no me ha tocado verlo. Ahora que tuve la experiencia, sobre todo con los cursos regulares, eh, la, la, mm, la dinámica fue, ya habíamos visto el problema juntos matemáticamente hablando, ya habíamos visto cómo era toda esta idea de el famoso tanque que se vacía y que le pone sal y que se hace una concentración mayor. Digamos que matemáticamente ya lo conocíamos y básicamente la invitación fue llevarlo a esa parte. Algo que en mis alumnos lo veo muy bueno es que cuando yo les enseño el software y empiezo a hacer pequeños modelos con ellos, el de población, el de temperatura, lo hacemos juntos y los lanzo a ver, ahora te toca hacer a ti solo. A términos pseudoconcretos no he visto como lo que vi en circuitos eléctricos. Como que rápidamente sí adoptaron y se casaron con la idea de bloque, con la idea de flujo. Siento que esa parte no les causa mucho problema. Lo que sí observamos, y eso lo reportó Claudia Jacqueline Acebo en su tesis doctoral, mucha dificultad en crear las relaciones entre los elementos. O sea, observamos que hay una distancia todavía muy importante en algunos alumnos, que no permiten pasar el tránsito de lo matemático a lo simbólico de Venn. Eso sí lo observamos. Como referencia, Claudia habló de pensamiento crítico en la tesis doctoral. Hizo una encuesta de pensamiento crítico antes y después del evento, un pre y post test. Y justamente con los alumnos que muestran pocas habilidades de pensamiento crítico al inicio del experimento, son los que más observamos esta fuerte dificultad de hacer relaciones entre elementos. Pero fíjate que necesitaría checar sus datos, tal como pseudoconcretos no recuerdo haber observado. O sea, el alumno sí se casa rápidamente con toda la simbología de dinámica de sistemas. Pero bueno, pues me lo llevo, Ramiro, de tarea para pensar. Perfecto, doctora, perdón. Pues muchísimas gracias de nuevo por esta conferencia, que seguramente muchos habrán puesto mucha atención y habrán tomado pues datos y apuntes. Pues ahora sí le queremos hacer entrega de su reconocimiento, que dice así: la región séptima de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, a través de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Tecnológico Superior Progreso del Tecnológico Nacional de México, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Ruth Rodríguez Gallegos por haber impartido la conferencia plenaria Construyendo puentes entre las matemáticas y la ingeniería a través de la modelación y simulación computacional, en el marco del primer foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros, realizado en modalidad virtual los días 17 y 18 de junio del 2021. Firman la maestra en ciencias María Dalmira Rodríguez Martín, el licenciado Rodolfo Enrique González Crespo y el maestro en ciencias Iván de Jesús May Sem. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bravo. Pues a todos los que nos están viendo, les queremos recordar que tendremos pues ahora sí que un muy pequeño break, y a las 11 darán inicio las ponencias. Cabe recordar igual que los enlaces para estas ponencias ya fueron enviados a sus correos anteriormente. Pues muchas gracias a todos y continuamos en este primer foro de ciencias básicas. Muchas gracias. Éxito. Hasta luego.